Ok, bueno, este, vamos a comenzar con lo que consideraría la primer, bueno, el primer video. Realmente hago videos, bueno, realmente estoy pretendiendo hacer videos ahora porque considero que es más rápido, es más sencillo y permite que tenga una forma de explicar las cosas más rápidas, más sencillas. Bueno, esta es este es el primer tema que vamos a tratar o que me gustaría tratar, que es un tema sencillo, básico, el cual es el cálculo de la densidad de fluido de control. Como les decía, bueno, como lo comentaba, este es un tema muy básico, muy importante, ya que dependiendo de este tema es de lo que cuando un equipo realiza alguna intervención sobre algún pozo, en algún punto, esto es lo que va a definir si el costo de la intervención va a ser óptimo, si se va a complicar la intervención, y es bien fácil hacer un mal cálculo y eso complicar toda la operación. Si desde el inicio del cálculo de la densidad de fluido de control se hace de una manera correcta, la intervención puede ser una intervención óptima, rápida, sin ningún tipo de problemas. Ahora también exceder el peso en la densidad de control, bueno, dañaría el pozo, ¿no? Entonces se intenta llegar a un equilibrio entre un control y al mismo tiempo evitar dañar el yacimiento, ¿no? El yacimiento, llámese esto el pozo, bueno, al menos aquí lo conocemos como el pozo. Creo que en Texas le llaman la noria, quién sabe. Cada quien tiene su término, ¿no? Bueno, entonces por eso es que la densidad, el cálculo de la densidad de fluido de control es un tema muy importante, muy básico. De hecho, fue una de las primeras cosas que a nosotros nos enseñaron cuando recién estábamos comenzando con esta tarea, con este trabajo. Bueno, aquí que tengo enfrente de ustedes, bueno, aquí con el tiempo, a veces pues cuando tienes todo el tiempo del mundo para hacer los cálculos, pues puedes hacerlo manualmente. La fórmula es una fórmula relativamente sencilla. La tenemos aquí dentro de esta celda. Si se dan cuenta, B5 es la presión y ahí la tenemos en PSI. Si se dan cuenta, este cuadro fue diseñado precisamente porque en el área donde nosotros trabajamos, con las personas que nosotros trabajábamos, estaban muy dados a trabajar con libras sobre pulgada cuadrada y después mezclarlo con metros para seguir manejando. O sea, esta es una mezcla de dos sistemas, más sin embargo no hay ningún problema ya que hay forma de convertirlo. Si se dan cuenta, aquí tenemos libras sobre pulgada cuadrada, PSI, pounds square inch, y aquí estamos otra vez manejando el sistema métrico, ¿no? Sistema inglés, sistema métrico. Aquí tenemos gramos sobre centímetro cúbico, que también es el sistema métrico decimal. Más sin embargo no hay ningún problema, ya que si se dan cuenta aquí tenemos PSIs, pero lo estamos dividiendo por el factor para convertir las PSIs en kilogramos. De esa manera no tenemos ningún problema. Entonces, como decía, este lo tengo de esta manera porque así es como nosotros lo trabajamos. Las personas con las que yo trabajé eran muy dadas a trabajar las PSIs, no los kilogramos, ya que los pozos, al menos en esta área, era muy raro que los pozos superaran las 1000 PSI, ¿no? Normalmente hablábamos de pozos de 400, 200, desde 80 PSI hasta 800, 900 PSI, no más de eso. Entonces, pues por eso es que los kilogramos son unidades muy grandes y las PSI son, digamos, unidades más finas.
y pues preferíamos ocupar las P6, ¿no? Simplemente se nos hizo una costumbre y bueno, en esta fórmula ocupamos las P6, pero no hay ningún problema, ya que nos está dando aquí la conversión para que no haya problemas al usar sistema métrico decimal mezclado con sistema inglés. Ok, la fórmula es muy sencilla. Vamos a ocupar la presión, ya sea tomemos presión en TR o presión en TP, dependiendo también del pozo, de cómo tengamos es la presión de cierre. Normalmente para hacer el cálculo de fluido de control llegamos y tomamos la primera lectura del pozo. Una vez que el equipo ya está listo, ya está alineado, y también ya tenemos las conexiones superficiales de control y ya probadas, de manera que sabemos que si tenemos que desfogar el pozo y tiene demasiada presión, no va a haber ningún problema, ya que tenemos el control sobre cómo vamos a derivar esa presión. Bueno, tenemos entonces, lo primero que hacemos llegando es tomar la presión, checamos, vamos a desfogar el pozo. Normalmente es a una presa, bueno, nosotros la conocemos como presa ecológica, algunas otras personas la conocen como presa de recorte o presa de desechos, no sé, dependiendo de la terminología. Es la presa donde finalmente ahí estamos desfogando. En esta zona nuevamente, ya sea por contrato de la compañía con la paraestatal, jamás ocupamos, bueno, raro era que ocupáramos un quemador. Simplemente cuando había presencia de H2S es que ocupábamos un quemador, pero fuera de eso simplemente era desfogar a la atmósfera, ya que pues, no eran presiones muy altas de gas. Entonces tenemos que tomamos la primera presión, desfogamos, dejamos el pozo reposar entre media y una hora y volvíamos a checar la presión hasta cuánto se recuperaba. Normalmente nunca recuperaba la misma presión que tenía el pozo. Si el pozo tenía tubería, significa que era un pozo que ya había sido intervenido y que ya tenía tubería de producción, o sea, por donde estaba subiendo el aceite. Entonces las presiones en TR y TP no debían de ser iguales, ¿no? Ya que pues, no están literalmente comunicadas, al menos no en la parte superior, sino en la parte inferior, y eso nos da una variación entre áreas y volúmenes muy diferentes, por lo cual las presiones nunca eran iguales. Entonces tomábamos normalmente la presión superior, la presión de TR, que era con la que íbamos a comenzar, de TP, y desfogábamos, y una vez desfogado estábamos trabajando para checar cuáles eran las presiones. Después de haber monitoreado el pozo, elegíamos la presión en donde se estabilizaba y se mantenía, y una vez que tomábamos esa presión en P6 nuevamente, ya sea con nuestros manómetros, dependiendo nuestro estado mecánico es, no tengo un estado mecánico aquí a la mano, pero básicamente es un dibujito en donde sí, es un estado mecánico gráfico o tabular, donde podemos saber dónde están. Definitivamente aquí sí me hace falta un estado mecánico. A ver, un momento, voy a ver si puedo conseguir uno. Ok, lamento decir que no encontré ningún estado mecánico. Bueno, por lo cual tendremos que imaginar un poco. En esta parte superior, bueno, aquí tendríamos nosotros nuestro árbol con nuestras válvulas y todo nuestro show. Yo sé que esto está todo improvisado, pero bueno. Ok, digamos que aquí tenemos nuestros intervalos, que básicamente, bueno, para la gente que no entiende muy bien, todo esto es tierra, ¿sale? Todo esto es tierra. Aquí tenemos un yacimiento, o se entiende que hay se espera que haya un yacimiento, y la tierra es porosa, significa que el aceite está migrando lentamente hacia acá. Aceite, gas, agua, de todo un poco. Y este aceite, por efecto de la presión, sube a través de la tubería de producción, ¿sale? Lo cual
Estas válvulas, bueno, la válvula superior, esta válvula de aquí, está conectado a lo que conoceríamos como la TP, y esta válvula de aquí abajo se comunicaría con la TR. Ok, bueno, ok. ¿Cuál es la TP? Nuevamente esta es la TP y la TR es esta de acá. ¿Sale? Ok, entonces, nuevamente, tomando la presión de la TP y checando la profundidad vertical, ojo con esto, profundidad vertical. Esto se ve derechito, pero nunca es derechito. Bueno, 90% de las veces no está derecho. Siempre tiene una curva. Esto es un estado ideal, nada más para que nos demos una idea. Normalmente hay 3 tipos de pozos, que son los que son derechos, que así completamente derechos, que es raro encontrarlos. Los direccionales, que son una especie de J o S. Tenemos de 2 tipos, unos que parecen literalmente una pequeña J o algo similar. Hay unos que tienen una forma muy curiosa, que parecen una S, bueno, o un intento de S, ¿no? Sino que empiezan derechos, hacen una curva y se vuelven derechos nuevamente. Y tenemos los famosos pozos verticales, digo horizontales. Ok, ahí no se puede apreciar. Empiezan derechos y nada más de repente agarran toda una... ¡Ah, demonios! Tengo que conseguirme alguna herramienta más... Una mejor herramienta. Son pozos que empiezan verticales y de repente toman una línea horizontal. Estos son los famosos pozos horizontales. Bien interesante trabajar en ese tipo de pozos, pero bueno, regresando, porque no me gustaría que esto se extendiera demasiado. Regresando, entonces, esta profundidad tenemos que tomar la profundidad vertical, true vertical depth. Significa, para esto todos los estados mecánicos vienen acompañados de una tabla. Esa tabla nos va diciendo por cada metro de longitud, también nos va dando su vertical verdadera. Digamos que, y solo es un ejemplo, digamos que en este punto los intervalos se encuentran a 2000 metros, pero esos pueden ser 2000 metros de longitud de tubería, ¿sale? De TR, más sin embargo en la vertical verdadera en realidad son 1790 metros. Entonces sí tenemos una diferencia. No es lo mismo la distancia que ocuparon ellos de tubería a la distancia verdadera en vertical, porque si recuerdan todo lo que trabajemos es en vertical verdadero. ¿Ok? Digamos que aquí, como aquí este ejemplo del pozo que es como una especie de S, bueno, si se dan cuenta, la vertical verdadera va a ser menor a una S. ¿Por qué? Porque la S está ocupando más espacio por estas curvas. Sin embargo, la vertical verdadera, como es una línea recta, es menor. Entonces, en este ejemplo vamos a decir que son 2000 metros, donde tenemos aquí los intervalos, o sea, los agujeros por donde se está comunicando, filtrando el aceite. Más sin embargo, nuestra vertical verdadera es de 1790 metros. Bueno, vamos a tomar este ejemplo usando, digamos aquí una presión de, ¿qué les gusta? 800 psi. Y teniendo una vertical verdadera de 1790 metros. Ok, 800 psi, una vertical verdadera de 1790 metros. Ahora,
¿Por qué es importante desfogar? ¿Por qué es importante tener todo esto? Porque tenemos que ver qué es lo que está sacando el pozo. Tenemos un fluido que ya está inicialmente ahí, o sea, ya tenemos un fluido aquí guardado. Hay ocasiones donde hemos desfogado pozos o desfogamos pozos y únicamente era gas. Una vez que se desfogó el pozo, ya nunca recuperó presión. Significaba que era un pozo que ya no tenía, pues ya estaba más muerto, más inactivo que nada, ¿no? Entonces, ya como ya no levantaba presión, no era necesario que estuviéramos mandando algún fluido de control pesado. Normalmente, cuando tienes un pozo que no está levantando mucha presión, bueno, lo óptimo es determinar si vas a estar mandando algún fluido de baja densidad. No vamos a hablar mucho de fluidos ahorita porque hablar de fluidos es un tema en especial, un tema en específico. Pero bueno, digamos que si el pozo ya tiene aquí el pozo ya tiene aquí un fluido, ¿no? Ya está lleno aquí de algo. Entonces, si tú lo estás desfogando y mantiene presión, significa que incluso con el fluido que tiene aquí, la presión que está metiendo los intervalos es superior. Entonces, tenemos que tomar este fluido como punto de referencia para agregarle con otro fluido más pesado y igualar la fuerza hidrostática. De hecho, ese es el principio básico del control de pozos. Vas a igualar la presión que está llegando del intervalo. Ok, me equivoqué de herramienta. Vas a igualar la presión. Esta presión la vas a igualar con toda una masa de fluido más pesado a la que tiene actualmente. De esa manera el fluido que va a estar ejerciendo una presión va, o se intenta, no digo que lo vaya a hacer, pero va a intentar equilibrar el peso con la presión que está entrando de los intervalos. ¿Ok? Entonces, ahora, estamos desfogando y empezamos a recuperar fluido. Pesamos nuestro fluido y obtenemos que es aceite puro. O sea, el pozo está lleno de aceite, más sin embargo, su presión ya no sirve para tenerlo conectado a batería. Por lo cual, a batería se refiere a que esté produciendo el pozo por forma natural, ¿no? O sea, la gente de producción dice, ¿sabes qué? Este pozo ya no tiene la presión suficiente, hay que intervenirlo, hay que limpiarlo, hay que hacerle lo que se le tenga que hacer, porque la presión natural que me ofrece no es suficiente para estar produciendo. Ok, entonces, de repente, si ustedes checan tablas o valores estándar, para el aceite se está ocupando un factor de densidad de 0.87 gramos sobre centímetro cúbico. Significa que si nosotros estamos desfogando y lo pesamos con la balanza y nos pesa 0.87, o sin embargo lo estamos pesando y a la hora de estarlo vaciando observamos que es aceite puro, no tiene agua, no tiene nada, pues lo básico, bueno, en forma práctica, ya cuando estábamos en pozo, en ocasiones veíamos que estaba completamente limpio, no traía gas, no traía agua, era aceite, entonces decíamos, es 0.87, ¿no? Para cosas prácticas. La otra era, ¿sabes qué? Pues hay que pesarlo, calibrábamos nuestra balanza, checábamos que estuviera en condiciones, pesábamos y efectivamente nos daba alrededor de 0.87, 0.86 cuando mucho, por presencia de gas dentro del aceite, ¿no? Entonces, bueno, en este ejemplo vamos a tomar el 0.87. Vamos a decir que lo que está tirando el pozo es aceite, entonces tenemos 0.87. Vamos a dejar este 0.87, si se dan cuenta aquí lo dejo en gris, para que pues, se tenga como referencia, ¿no? Por si este valor cambia. Vamos a decir que tenemos un fluido de 0.87 y siempre en la ¿cómo se dice? En la bibliografía de Petróleos Mexicanos, por cierto, esto está basado en esa bibliografía,
El factor de seguridad que manejamos es el de 0.03. Este factor de seguridad no se debe de cambiar. Este factor de seguridad nos permite que mientras estemos trabajando no se descompense. Si no tuviéramos factor de seguridad, técnicamente por cada tubo que sacáramos del pozo estaríamos teniendo una descompensación, y en ese momento el pozo empezaría nuevamente a manifestarse o a ganar presión sobre la presión hidrostática, generando un descontrol progresivo. Por eso este punto 0.3 nos da un margen para poder estar trabajando, para estar sacando tubería, estar llenando el pozo y estar haciendo muchas operaciones con un margen o factor de seguridad. No nos asegura que no va a pasar nada, pero básicamente pues es un margen. Simplemente es un margen. Entonces, bueno, pues ya tenemos los 3 datos principales, que son nuestra profundidad vertical verdadera, tenemos nuestra presión ya está estabilizada, y también sabemos qué es lo que tiene el pozo adentro. Una vez que tenemos estos valores, bueno, aquí en esta tabla, ya no tenemos que hacer gran cosa. La presión la dividimos, la multiplicamos por 10. Si fuera kilogramos, la multiplicamos directamente por 10. En este caso tenemos que son PSI, por lo cual lo estamos dividiendo entre 14.22, que es nuestro factor. Eso lo vamos a dividir entre nuestra profundidad y el resultado que nos dé, que van a ser un resultado pequeño, una fracción de 0.0 algo o punto algo, lo vamos a sumar con el que es nuestro fluido inicial, que es lo que les decía. Básicamente al fluido inicial le vamos a agregar más peso para que así tengamos el equilibrio que estamos buscando en esta zona, que es en la zona de los intervalos. Muchas veces decían, o bueno, aquí es otro mito, otro mito que me gustaría decir. La bibliografía nos dice que tenemos que calcularlo a los intervalos, más sin embargo, siempre hubo una discusión entre que si era a los intervalos o si era a la punta de la TP. Pues nosotros siempre comentábamos que el fluido era a la punta de la TP, mientras que muchos ingenieros, bueno, yo trabajaba para una compañía que le trabajaba a la paraestatal, y nosotros decíamos que tenía que ser a la punta de esta, a la vertical verdadera de la punta de la tubería. Y los ingenieros nos decían, no, es a los intervalos. El único detalle aquí, y bueno, vamos a considerar esto, es de que los intervalos no siempre están dentro, o sea, no están ahí, no están al ladito de la tubería, normalmente están más profundos. Entonces, muchas veces, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero si el fluido está circulando, está entrando por aquí, y su única forma de salir está del otro lado, entonces, ¿qué creen que va a hacer? Pues va a dar la vuelta, el fluido va a dar la vuelta aquí mero, y va a empezar a subir, porque eso le va a permitir salir. Entonces vamos a estar inyectando normalmente por este punto, y va a estar saliendo por este otro. Yo no sé, ¿verdad? Pero que yo sepa, el fluido no tiene ojos, ni tiene una agenda que diga, tengo que llegar a la profundidad de los intervalos para poder hacer el equilibrio hidrostático. Entonces simplemente el fluido, saliendo de aquí, daba vuelta y buscaba la forma de salir. Por eso es que nosotros siempre decíamos que la profundidad vertical verdadera debía de ser al extremo de la TP, no de los intervalos. Más sin embargo, bueno, esa es una discusión muy curiosa, pero yo siempre recomendaría que se checara esto al nivel de la TP. Nuevamente, este tipo de videos no está completamente regido por algún documento, es más que nada práctica que tuvimos dentro del campo y la experiencia que tuvimos, y bueno, pues fue muy útil y fue muy práctica y fue muy verdadera, y nadie me lo contó, yo lo viví. Ok, entonces
una vez que tenemos la profundidad, bueno, lo dividimos entre la profundidad, sumamos el fluido que ya tenemos inicialmente y por último sumamos el factor de seguridad. Eso nos da como resultado nuestra densidad de control. Significa que en este caso, que es un caso muy curioso, estamos ocupando un fluido de 1.21. 1.21 es un fluido muy pesado. Estamos hablando de, para hablar brevemente, tenemos predominantemente tres tipos de fluidos, los que son los fluidos, bueno, tenemos dos, fluidos a base diésel, fluidos salmueras. Bueno, de hecho son dos, esos dos son los dos principales que trabajamos en reparación, ya sea fluido de base diésel o de baja densidad, mejor dicho, y fluidos que son salmueras. Dentro de las salmueras tenemos dos tipos de salmueras, salmuera sódica y salmuera cálcica, que eran las que se manejaban dentro de esta zona. Dentro del fluido de baja densidad es simplemente una emulsión de agua con diésel y agentes que evitaban que se separaran. Y dentro de las salmueras sódicas es básicamente agua con sal, agua salada. Y estos pesos, la salmuera, el fluido de baja densidad iba desde 0.89 hasta 0.97, casi tirándole al agua, que el agua, si todos sabemos o estamos en la misma sintonía, el agua tiene un peso de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Entonces, después de que tú superas el 1, necesitas agua con sal o agua con algo para que pese un poco más. Lo cual era pues agua salada. Las salmueras sódicas nos permitían densidades desde el 1.005 hasta el 1.19. A partir de 1.19 en adelante estamos hablando de salmueras cálcicas. Y bueno, salmueras cálcicas, al menos con estas presiones y a estas profundidades, estamos hablando de un pozo que, en mi experiencia y en la zona norte de Veracruz, México, proyecto Aceite Tercero del Golfo, antes Chicontepec, es un pozo que te va a dar mucha lata. ¿Por qué? Porque todo lo que tuvieras que estar ocupando salmuera cálcica, de entrada era un pozo que, uno, tenía mucha presión, pero normalmente estos pozos, su presión era más que nada por una mezcla de gas. ¿Qué significa? Que sí, el pozo tenía una presión por aceite, mas sin embargo lo que más te estaba afectando era el gas. Ahora, cuando estamos hablando de salmueras cálcicas, normalmente estamos hablando de salmueras muy pesadas que pueden ir desde el 1.22 hasta el 1.38. Ok, retomando, estamos hablando que es un pozo que tiene mucho gas y más presión de la que normalmente estábamos acostumbrados a trabajar. Este tipo de situaciones normalmente se daban en una zona de pozos conocidos como furberos y remolinos. Eran pozos con demasiado gas, lo que hacía que gradualmente el fluido de control se te estuviera degradando o cortando, en algunos casos así se le llamaba. Si tú comenzabas con un fluido de control de 1.22, después de estar 3-4 días trabajando, circulando, metiendo y sacando tubería, tu fluido de control ya no tenía 1.22, sino la misma formación te estaba arrojando un poco de agua, la misma formación te estaba entrando un poco de gas, lo cual iba haciendo que tu densidad de control se fuera perdiendo. Siendo honestos, por mucho tiempo me tocó trabajar pozos de esta índole
Y cuando tú veías una densidad de arriba de 1.15, tú sabías que ya estabas hablando de un pozo que iba a ser un pozo con ciertos detalles, ¿no? Por eso era bien importante que tuvieras tú siempre un cálculo lo más certero posible, dependiendo de las condiciones del pozo, del historial del pozo también. Y bueno, pues aquí tenemos que este fluido, tan solo por su definición de 1.21, estamos hablando que es una salmuera cálcica, o al menos es lo que se ocuparía en esta zona, o se ocupó en esta zona cada vez que manejábamos este tipo de densidades. Y bueno, aquí podemos estar jugando con los valores. 300 psi a 1700 metros. Estamos hablando de un fluido, bueno, teniendo aceite, estamos hablando de un fluido de 1.01, que es lo que les decía, es 1.02 si lo queremos redondear, pero 1.02 es agua con sal. Realmente es casi agua, solamente se le echa un poco de sal para que no tenga para que se disminuya el daño a la formación. Y esto es lo que mandábamos calculando el volumen del pozo, calculando el volumen que este estado mecánico nos mostraba. Teníamos que hacer el cálculo para poder así solicitar nuestro fluido de control, y una vez llegado nuestro fluido de control, poder comenzar con lo que era la primera parte de la operación, ¿no? Una vez pasados los controles y los checklists, bueno, pues ya podíamos comenzar con nuestra operación. Y así es como se definía la densidad del fluido de control. Nuevamente, esta fórmula es una fórmula estándar universal. Aquí simplemente lo que hice fue meterla dentro de una hoja de cálculo, de esta manera poder hacerlo más rápido y más sencillo, porque afortunadamente tuve un periodo en el cual no tenía que calcular una densidad de control al día, sino tenía que calcular una densidad de control en 3 minutos, ya que era cosa de estar solicitando el fluido de control para el equipo que fuera a intervenir un pozo, ¿no? Entonces, por eso es que desarrollé esta pequeña hoja de cálculo, que pues es muy sencilla, pero muy práctica. Y bueno, pues esto es lo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy, y espero que les sea de utilidad. Este es el primer video que hago, así que bueno, sí, este es el primer video que hago. Todo está en prueba. Vamos a ver qué sucede con esto y veremos qué pasa en base a todo esto. Dudas, comentarios, sugerencias sobre todo, bueno, pues si me las hacen llegar, las podré tomar en cuenta. Pues esto es todo por ahora. Este archivo lo estaré publicando en el blog, dejando un enlace para que puedan llegar a él. Y pues bueno, nada, espero que les resulte de utilidad y al menos puedan checarlo. Bueno, quedamos pendientes y pues hasta la próxima.